Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Una de las cosas interesantes que Jesús le dijo a los discípulos fue: escudriñen la palabra, es decir, busquen a profundidad en ella. Un tesoro no está a la vista, está escondido. Un tesoro está bien guardado, está en lugares secretos, y esto es lo que se llama revelación. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y sacamos ese tesoro escondido, esa es la revelación que Dios nos da en su palabra. Entre más escudriñemos, más revelación vamos a encontrar, y esta revelación nos sirve para tener acceso a los tesoros del reino. Podríamos decirlo que es como esas fórmulas escondidas, esos mapas que nos conducen a ese tesoro escondido inigualable que es el conocimiento de Dios y su creación, para poder caminar en poder, porque nosotros tenemos poder. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, y cada vez que nosotros escudriñamos la palabra, le estamos dando una activación mayor a la presencia de Dios en nosotros. Le estamos dando un mayor fluir de su presencia, de su poder, de toda su esencia en cada uno de nosotros. Encontramos una escritura con la que Dios quiere ministrarnos en este día en Génesis 2, del 15 al 17, la cual dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. El jardín es todo lo que Dios creó para nosotros. Nos puso ahí para gobernarlo, para cuidarlo, para cultivarlo. Y cuando hablamos de cultivo, hablamos de siembra y de cosecha. Es decir, que todo lo que Dios nos dio no fue solo para un tiempo determinado, sino que estaba diseñado en el principio para recoger siempre. Es decir, desde un principio Él diseñó todo para que todo el tiempo, de principio a fin, nosotros siempre estemos recogiendo. Miremos cómo los árboles traen consigo los frutos, y estos traen consigo la semilla. Es decir, que comemos los frutos, pero volviendo a sembrar la semilla que estos frutos traen, tendremos cada vez una cosecha. Asimismo es el hombre, cada uno en su género trae consigo lo necesario para reproducirse. Se acaba, pero se vuelve a tener. Y ese es el principio verdadero que Dios creó. Él no creó que hubieran tiempos de escasez, o que hubiera tiempos de que no hubiera cosecha. Ese no fue el principio, ese no fue el deseo, eso no fue lo bueno que Dios creó desde un principio. Él puso semilla y raíces para que siempre tuviéramos lo necesario. Y el resultado del cuidado y del cultivo de la tierra que nos ha pertenecido estaba sujeto a un mandato: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. El jardín del Edén no está geográficamente en ningún lugar. Tú no lo encuentras ni en Europa, ni en Asia, ni en Norteamérica. El jardín del Edén es un lugar espiritual. El árbol del conocimiento también, por encontrarse en el jardín del Edén, también es un árbol que no conocemos, que no hemos visto físicamente, pero realmente no es un árbol que se cultive en una zona específica geográficamente hablando. Este árbol pertenece al jardín del Edén, ese lugar espiritual del que nos habla Génesis 1 y 2. Como con parábolas, siempre Dios nos enseña, habla en este contexto de un árbol como todo aquello que se siembra y da fruto. Y el fruto de ese árbol era el conocimiento del bien o del mal. Según el conocimiento aplicado, sería el fruto recogido. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en esta revelación. El conocimiento está ligado a nuestra mente. Es ahí donde recibimos información, la cual se procesa y nos aporta un conocimiento del cual dependemos para movernos, para hacer, para tener un argumento, para dirigirnos, para hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer.
dependiendo del tipo de conocimiento recibido, asimismo caminamos errática o correctamente. Si a ti te dan una indicación de cómo llegar a un lugar, pero es una información errada, te vas a perder, nunca vas a llegar a ese lugar. Y así fue como el hombre y la mujer se perdieron del plan de Dios, perdieron el camino del jardín, porque recibieron del enemigo un conocimiento errado, un conocimiento malo. Hasta antes de que el enemigo irrumpiera en el jardín del Edén, ellos, Adán y Eva, tenían un conocimiento que provenía de Dios, y este conocimiento era bueno, porque todo lo que Dios hizo en el principio fue bueno, nunca creó nada malo. Antes de que esto sucediera, el hombre tenía comunión con Dios. Y la palabra comunión, si la separamos, es como tener un común en una unión, o una unión común. Es que dos cosas o dos partes tengan en común algo, y lo que había de común entre el hombre y Dios era lo bueno, porque todo lo que Dios creó, quiero repetir y reiterar esto, era bueno. Muchas veces nosotros culpamos a Dios de las cosas malas que nos suceden, pero Él todo lo creó bueno. ¿De dónde viene lo malo? De lo que nosotros le creemos al enemigo. El árbol del que comía el hombre inicialmente, que representa la vid verdadera, como lo dice Juan 15, era de bien y por tanto cosechaba todo lo bueno. Pero cuando conocieron el mal, el principio de siembra y cosecha también se cumplió para lo malo. Es donde la mente entró en dualidad entre lo bueno y lo malo, y es donde el enemigo tuvo entrada, porque ya no solo venían los pensamientos de Dios, sino también los del enemigo. Este tiene entrada a nuestra vida a través de los pensamientos. Por eso Dios nos reitera que lo amemos también a Él con nuestra mente. Ese amor es tener nuestros pensamientos de bien y no de mal, como los que Él tiene, y lo expresa Jeremías 29:11. Pablo nos insta en Filipenses 4:8 a mantener nuestros pensamientos en todo lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, lo que tenga virtud o lo que merezca elogio. Después que el enemigo irrumpió en el jardín e instaló sus argumentos en la mente de Adán y Eva, todo cambió. El panorama fue diferente. Incluso por mucho tiempo ellos estuvieron desnudos, pero nunca se habían percatado de eso hasta tanto no entraron a comer del conocimiento del mal. Los pensamientos de Satanás en nosotros nos hace ver las cosas desde un ángulo distinto al que ve Dios, al que contempla a Dios, con una perspectiva totalmente diferente. Por eso la palabra dice que los pensamientos de Dios no se parecen en nada a nuestros pensamientos. Son más altos y sus caminos son distintos, porque por muy espirituales que seamos, nuestra mente siempre tiene un impacto por la maldad. Esa maldad que nosotros heredamos de Adán y Eva espiritualmente, en nuestro ADN espiritual. Se generó una segunda naturaleza de pecado desde Adán, lo dice Romanos 5:12 claramente. Pero justo para ello vino Cristo, en la persona de Jesús, para rescatar lo que se había perdido, para hablarnos de la verdad que nos hace libre, para cambiar nuestra manera de pensar y poner a Satanás bajo nuestros pies. Es del corazón, es decir, de nuestra mente, de donde procede todo, porque en la mente es que están los pensamientos. Y Mateo 15:19 dice claramente, porque del corazón provienen los malos pensamientos, pensamientos de homicidio, de adulterio, de fornicación, de robo, de falso testimonio, de calumnia, etcétera, etcétera. Es nuestro deber como personas nuevas en Cristo trabajar para cambiar el molde del mundo en nosotros, cambiando nuestra manera de pensar para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No encontramos la voluntad de Dios en contra nuestra. Lo que está en nuestra contra son nuestros propios pensamientos, porque así como piensa el hombre dentro de sí, así es él. En eso se convierte. Lo dice claramente Proverbios 23:7.
El conocimiento nos hace libres de todo lo que hemos venido viviendo y cómo lo hemos vivido. Saber esto que Dios nos comparte en este día, de la importancia de nuestros pensamientos y quién los está gobernando, nos lleva a tener más responsabilidad a quien dejamos entrar a nuestro jardín, porque de ello depende nuestra libertad, nuestra vida, la manifestación de lo que Dios tiene para nosotros, a lo que el enemigo quiere realmente establecer. ¿Cuáles son tus pensamientos de hoy? ¿Cuáles son tus pensamientos del futuro, de tu familia, de ti mismo? Según sean estos pensamientos, ¿estarás en el jardín del Edén con Dios o fuera del jardín con las mentiras del enemigo? Tu vida, tus circunstancias, tu entorno, tus resultados dependen de ello. Que Dios te dé la facultad para cambiar tus pensamientos y unirte a la voluntad de Dios. Y así puedes ver lo bueno, agradable y perfecto en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga.